Imagínate, era una tarde soleada cuando la familia Oliveira llegó a su nueva casa. Roberto aparcó el coche en la entrada, y Carolina abrió la puerta para dejar que Joao corriera por el césped impecable. «¡Es enorme!», gritó el niño mientras corría hacia el columpio de hierro oxidado en el jardín trasero. La casa era exactamente lo que habían soñado. Espaciosa, con grandes ventanales, un porche encantador y un jardín que parecía sacado de una revista. Los árboles estaban podados, las flores organizadas por colores y las estatuas ornamentales, 6 en total, daban al lugar un toque sofisticado. «Parece una casa de película», comentó Carolina ajustándose las gafas mientras miraba a su alrededor. «¿De película de terror?», quizá, bromeó Roberto, sacando una risa nerviosa de su esposa. A pesar del entusiasmo, algo parecía diferente en aquella calle. No había movimiento, ni coches pasando, ni niños jugando en los jardines. Era como si el barrio estuviera suspendido en el tiempo. «Qué raro», pensó Carolina, pero sacudió la cabeza, decidida a disfrutar del momento. La primera noche en la casa fue tranquila, salvo por los crujidos de las escaleras y el suelo de madera. «Es solo la casa acostumbrándose a nosotros», dijo Roberto sonriendo al ver cómo Carolina se encogía al oír los sonidos. Rieron juntos, pero, en el fondo, Carolina no podía deshacerse de la sensación de que alguien los estaba observando. Los días siguientes los dedicaron a desempacar y organizar la casa. Mientras abría cajas, Carolina notó algo curioso. Las estatuas del jardín parecían cambiar de posición, como si se giraran ligeramente hacia un lado o inclinaran la cabeza. Al principio pensó que era su imaginación o el viento. Pero una mañana, mientras regaba las plantas, se dio cuenta de que 2 de las estatuas estaban mirando directamente a la ventana de la cocina, donde ella solía preparar el café. «Roberto, ¿has movido las estatuas?», le preguntó esa noche. «¿Yo? Ni siquiera las he tocado», respondió el distraído. Carolina decidió ignorar su incomodidad, pero la sensación de que algo no estaba bien crecía cada día. Joao, por otro lado, parecía encantado con la casa. Pasaba horas en el jardín, corriendo y jugando solo. Cuando Carolina le preguntó qué hacía, él respondió con tranquilidad: «Juego con ellos». Ella sonrió, pensando que se refería a amigos imaginarios. «¿Con quién, cariño?». «Con los hombres de piedra. Les gusta jugar al escondite». En la tercera noche, Carolina se despertó con un ruido extraño. Parecía un leve arañazo, como uñas raspando el cristal. Miró a su lado y vio que Roberto dormía profundamente. Tratando de no asustarse, se levantó para revisar las ventanas. Todo estaba cerrado, pero al mirar afuera, vio una de las estatuas. Estaba demasiado cerca de la casa, casi pegada a la ventana. «Debe ser algún gamberro jugando con nosotros», pensó, decidiendo hablar con Roberto por la mañana. Pero cuando se despertaron, la estatua estaba de vuelta en el jardín, alineada con las demás. La semana siguiente, los incidentes se intensificaron. Roberto encontró el mensaje «Vete» escrito con spray en un lateral del garaje. Carolina empezó a oír pasos en el pasillo cuando estaba sola. Y entonces ocurrió algo aún más inquietante. Joao dijo que su amigo de ojos brillantes le había pedido que no hablara más sobre sus conversaciones. «Joao, cariño, ¿quién es ese amigo?», le preguntó Carolina, intentando sonar tranquila. «Vive aquí, mamá. Estaba aquí antes de que nosotros llegáramos. Dice que somos los invitados». Las palabras helaron a Carolina, y Roberto finalmente decidió instalar cámaras para entender qué estaba ocurriendo. Pero las cámaras no mostraban nada fuera de lo común, o eso parecía. Mientras limpiaba el desván un domingo, Carolina encontró una pequeña puerta oculta detrás de una estantería. Era un espacio estrecho, cubierto de polvo. Dentro, halló una caja vieja con un diario. Al hojearlo, descubrió que pertenecía a un hombre llamado Ernesto Valle, el primer dueño de la casa. Era escultor y se había aislado del mundo, dedicado a crear sus obras eternas. Las últimas páginas eran confusas, llenas de garabatos, pero una frase estaba clara: «Necesitan compañía. La casa exige más almas». Mientras los sucesos en la casa se volvían más intensos, el jardín también empezó a cambiar. Las flores se marchitaron de repente y el césped se volvió amarillento. Las estatuas, antes perfectas,
comenzaron a mostrar grietas que parecían formar rostros gritando. Joao, que antes adoraba el jardín, ahora se negaba a salir de la casa. Decía que los hombres de piedra estaban enfadados. Una noche, Carolina se despertó con un grito ahogado que venía del cuarto de Joao. Corrió hasta allí y encontró al niño acurrucado en una esquina, con los ojos desorbitados. «Dicen que van a llevarte a ti, mamá», susurró. Después de revisar las grabaciones que mostraban a las estatuas moviéndose, Roberto y Carolina decidieron enfrentarse al misterio de una vez por todas. En el diario encontraron una pista: lo que se hizo solo puede deshacerse con fuego y sangre. Interpretaron que tendrían que quemar lo que estaba atrapado en la casa para romper la maldición. Al cavar en el centro del jardín, encontraron la caja de madera, como ya sabemos. Pero al abrirla, además del diario y la fotografía, había un trozo de espejo roto. Al mirar su reflejo, Carolina vio su propio rostro distorsionado, como si ya formara parte de la casa. Las estatuas los rodearon, más vivas que nunca. Roberto gritó a Carolina y a Joao que corrieran mientras él intentaba impedir que las figuras los alcanzaran. Con sus últimas fuerzas, lanzó la caja al fuego y se enfrentó a las estatuas. Carolina y Joao solo miraron atrás cuando escucharon el grito de Roberto desvanecerse en la noche. Carolina y Joao huyeron a otra ciudad, pero nunca volvieron a ser los mismos. Ella nunca le contó a su hijo que, a veces, veía el reflejo de Roberto en los espejos, como si estuviera atrapado entre dos mundos. La casa permaneció vacía durante años, pero eventualmente volvió a venderse. Y, como antes, el jardín seguía impecable, listo para dar la bienvenida a la próxima familia. Espero que te haya gustado la historia, porque la segunda historia es aún más escalofriante. Solo no olvides revisar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia terrorífica. Imagínate, era una mañana fría cuando Lucas se despertó. Los rayos del sol intentaban entrar en su habitación a través de las cortinas cerradas. El silencio aún flotaba sobre el vecindario, pero ahora se sentía diferente. Ya no había esa sensación de alerta constante, como si algo fuera a suceder en cualquier momento. Sin embargo, una extraña sensación de incomodidad lo acompañaba, como si una sombra estuviera siempre sobre él, sin saber de dónde venía. Intentó seguir con su vida. La casa que tanto había soñado ya estaba decorada con sus cosas, y la rutina empezaba a volver a la normalidad. Pero algo siempre lo incomodaba, una presencia constante que no podía ignorar. Por la noche, los ruidos del vecindario parecían más lejanos, como si nadie más viviera allí. Pero, aún así, Lucas tenía la sensación de que no estaba solo. Una tarde, mientras volvía del trabajo, se dio cuenta de que la puerta de la casa de Priscila estaba entreabierta. Esto era extraño, ya que ella nunca dejaba la puerta abierta, siempre la mantenía cerrada con llave. La curiosidad, junto con una sensación de preocupación, lo hizo acercarse. Cuando estuvo casi llegando a la puerta, una mano apareció desde el interior, sujetando una carta. Era Priscila, pero su rostro era diferente. Sus ojos estaban vacíos, como si algo le hubiera sido arrancado. La miró por un momento, sin decir una palabra, y luego le entregó la carta, aún con la mano temblorosa. «Toma esto», dijo, su voz rasposa y baja. «Necesitas entender». Lucas, confundido y con el corazón latiendo fuerte, cogió la carta. No sabía si debería abrirla, pero la curiosidad pudo más. Cuando la leyó, las palabras parecían estar escritas con una tinta borrosa, y apenas podía comprender lo que decía. Pero algo quedó claro: la carta hablaba de un hijo perdido, un niño que ella llevaba años buscando, y que creía de alguna forma estaba conectado con Lucas. Desconcertado, intentó hablar nuevamente con Priscila, pero ella ya había desaparecido, entrando en su casa y cerrando la puerta detrás de sí. Lucas se quedó allí parado, la carta en las manos, sin saber qué pensar. Eso no tenía sentido. Nunca había visto a un niño por allí, y mucho menos sabía de algo relacionado con un hijo perdido. Los días siguientes estuvieron llenos de una creciente sensación de inquietud. Por la noche, Lucas sentía como si lo estuvieran observando todo el tiempo, una sensación tan real que comenzó a mirar por sus ventanas, esperando ver los ojos de Priscila observándolo, pero nunca estaba allí. Una noche, mientras estaba en la cocina, escuchó un sonido proveniente del exterior, un ruido suave como de pasos sobre la hierba mojada.
Cuando se acercó a la ventana, vio una figura encapuchada moviéndose en la oscuridad, parada justo frente a su puerta. El corazón de Lucas dio un brinco. Sabía que era Priscila, pero no entendía qué quería. Con un impulso, Lucas decidió salir y confrontarla. Cuando abrió la puerta, la figura desapareció en la oscuridad de la noche, como un fantasma. Pero había algo más. En el suelo, justo frente a la puerta, había una pequeña muñeca, hecha de tela y con ojos de botón. Estaba sucia y rasgada, como si hubiera sido dejada allí hacía mucho tiempo. Desesperado, Lucas cogió la muñeca y una oleada de miedo lo invadió. Algo estaba mal. Podía sentirlo en cada célula de su cuerpo. Sin embargo, antes de que pudiera hacer algo, escuchó el sonido de un grito, proveniente de la casa de Priscila. Corrió hacia allí, con el corazón acelerado, sin saber qué esperar. Cuando llegó, la puerta estaba entreabierta una vez más, pero esta vez, a diferencia de antes, no había silencio. El sonido de algo o alguien moviéndose dentro de la casa era claro. Lucas empujó la puerta y entró, llamando a Priscila. Dentro, lo que encontró lo dejó helado. La casa estaba oscura, y las sombras bailaban en las paredes. En el centro de la sala, en un rincón apartado, vio una mecedora, moviéndose sola, como si hubiera sido empujada por una mano invisible. Se acercó lentamente, su respiración pesada e irregular. Entonces, vio lo que había en la silla, un niño, con los ojos vacíos, mirándolo fijamente. El niño no hablaba, no se movía, solo lo miraba, con una mirada vacía y profunda. Lucas sintió un frío intenso recorrer su cuerpo, como si el aire a su alrededor se estuviera congelando. Miró al niño y, de repente, tuvo la sensación de que ya lo conocía, como si fuera parte de su vida, pero no sabía de dónde. El sonido de pasos detrás de él lo hizo volverse. Cuando miró hacia atrás, Priscila estaba allí, con una sonrisa que no era una sonrisa, sino una expresión vacía, inhumana. «Ella está aquí para ti ahora», dijo Priscila, con su voz distante y quebrada. «Necesitas ayudarla». Lucas no entendía lo que estaba pasando. Miró al niño y luego a Priscila, tratando de encontrar alguna explicación. Pero todo lo que sentía era un vacío. Y el silencio, ese silencio que estaba detrás de todo eso, parecía ser la respuesta. No sabía cómo, pero algo en esas palabras lo tocaba profundamente. «Me robaste a mi hijo», murmuró Priscila de nuevo, con una risa baja y espeluznante. Y, en un parpadeo, Lucas se dio cuenta de que tal vez nunca había sido solo un espectador en ese lugar. Tal vez él era la clave de lo que estaba sucediendo. Pero, mientras la oscuridad crecía, ya no sabía si sería capaz de escapar de todo eso. Lo que Lucas no sabía, y lo que comenzaba a entender mientras las sombras se cerraban sobre él, era que, de alguna forma, se había convertido en parte de esa historia. Y la historia de Priscila, de su niño, y del vacío que tomaba cuenta del vecindario, apenas comenzaba. Espero que te haya gustado la historia, porque la tercera historia es aún más escalofriante. Solo no olvides revisar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia terrorífica. Imagínate, era una noche tranquila, de esas en las que el silencio parecía extenderse por toda la casa, dejando todo en su sitio, sin prisas, sin señales de advertencia. Joao y Ana estaban en casa, después de un día normal, casi rutinario. El invierno empezaba a acercarse, y la brisa fría que venía de fuera golpeaba suavemente las ventanas, trayendo consigo una sensación de calma. La pareja acababa de terminar de ver una película en la televisión, acurrucados en el sofá como solían hacer. El sonido de la televisión era lo único que rompía el silencio de la casa, hasta que, en medio de una conversación despreocupada, Joao se detuvo por un momento, con una expresión vaga, comentó: «¿Has oído eso?». Ana lo miró, sorprendida, sin entender del todo a qué se refería. «¿El qué?», preguntó, acomodándose mejor en el sofá. «Parece que viene del sótano. Un ruido, como si algo se estuviera moviendo ahí abajo». Ana soltó una leve risa, intentando quitarle importancia a la tensión que de repente había llenado el aire. «¿Será el viento, Joao? ¿O alguna tubería que cruje? Siempre piensas que pasa algo raro». Él sonrió nerviosamente y se levantó, todavía sin estar completamente convencido de que fuera solo eso. Ella lo siguió hasta el pasillo,
donde la escalera que bajaba al sótano estaba silenciosa, aunque parecía que había algo más allí, algo indescriptible que flotaba en el aire. Solo para comprobar, por si acaso, tal vez sea un ratón, dijo él, intentando sonar más tranquilo de lo que realmente estaba. Ana lo miró con dudas, pero algo en la mirada de Joao la hizo adoptar una expresión seria y asentir. Nunca se habían aventurado realmente a explorar el sótano como debían. Era una parte olvidada de la casa, un espacio polvoriento lleno de cajas viejas y cosas que no volverían a usar. Pero esa noche, la curiosidad fue más fuerte. Bajaron las escaleras con cautela, con el eco de sus pasos resonando en la oscura escalera de madera. Al llegar abajo, lo primero que notaron fue el olor. Algo pesado y ligeramente nauseabundo, como si el tiempo allí abajo se hubiera detenido de alguna manera. La linterna que sostenía Joao iluminaba una esquina polvorienta, pero no parecía haber nada extraño hasta que sus ojos se fijaron en una vieja estantería arrinconada. Nunca había reparado en ella, pero ahora parecía que ocultaba algo que había sido empujado allí a propósito. Con la linterna, iluminó la parte trasera de la estantería y, para su sorpresa, vio una pequeña puerta con un cerrojo oxidado. ¿Has visto eso?, preguntó Ana, con la voz baja y temblorosa. No, nunca lo había visto, respondió Joao, confuso. La puerta parecía familiar, pero al mismo tiempo, juraría que nunca la había notado. La tensión era palpable. Era como si toda la casa estuviera esperando a que dieran el siguiente paso. Ana, con una mezcla de miedo y curiosidad, sugirió: ¿crees que deberíamos abrirla? Joao vaciló por un momento, pero algo en el aire le decía que tenían que hacerlo. Era como si no hubiera vuelta atrás. Se acercó a la puerta, tomó una llave que habían guardado durante años y trató de abrirla. El cerrojo resistió un momento, pero, tras un golpe seco, la puerta se abrió con un chirrido bajo que resonó en las paredes del sótano. Lo que encontraron al otro lado no era lo que esperaban. Era una habitación pequeña y mal iluminada, como si hubiera sido olvidada en el tiempo. Dentro había una cama sencilla, con sábanas desordenadas y una mesa con platos de comida sucia, como si alguien se hubiera marchado apresuradamente. Lo más extraño era el aire del lugar, pesado, denso, casi como si estuviera esperando algo. Pero no era todo. Al fondo, había otra puerta, esta vez sin pomo. Una puerta que llevaba a otro lugar, al exterior, al patio. Como si fuera un escondite. Esto no es normal, Joao, dijo Ana, con la voz cargada de aprensión. Se miraron, tratando de encontrar sentido a todo aquello, pero algo no encajaba. Era como si el tiempo se hubiera detenido en esa habitación, como si todo aquello fuera un eco del pasado. Ana tomó un pequeño cuaderno que estaba sobre la mesa, y al hojearlo, notó que las páginas estaban llenas de palabras escritas a mano, pero algo en la caligrafía la hizo detenerse. Las letras parecían temblorosas, como si alguien estuviera desesperado por escribir, pero no pudiera hacerlo bien. La última frase en el cuaderno estaba en negrita, con letras grandes. Si has encontrado este lugar, ellos ya saben que estás aquí. No puedes escapar. La casa les pertenece ahora. Esas palabras resonaron en la mente de Joao, pero antes de que pudiera hacerse más preguntas, un sonido estridente y agudo rompió el silencio. Cristal rompiéndose. Corrieron a la sala, donde una ventana había sido destrozada, pero al mirar hacia afuera no vieron a nadie. Sin embargo, el impacto del cristal roto parecía ser solo el comienzo. Algo o alguien los estaba observando, y esa sensación de ser vigilados no los abandonaba. Esa noche, lo que debería haber sido un simple susto se transformó en algo mucho más siniestro. El sonido de pasos en el patio, los susurros que venían del interior de la casa y, más tarde, el crujido de la puerta del sótano abriéndose sola, fueron las primeras señales de que algo iba mal. No era solo el pasado de esa casa lo que los acechaba, sino una presencia oscura que parecía hacerse más fuerte cada minuto. Y con ella, la certeza de que lo que fuera que había estado allí abajo en tiempos lejanos, seguía estando muy, muy cerca. ¿Pelos de punta? Cuéntame, ¿cuál te gustó más? Pues en el siguiente vídeo la historia es aún más escalofriante. Solo que no olvides comprobar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia terrorífica.